Hola mis queridos estudiantes de séptimo, hoy día vamos a hablar sobre la fuerza. Si bien muchos de los conceptos que se representan en este módulo están siendo abordados por primera vez, es posible que ustedes hayan tenido alguna aproximación formal respecto de las siguientes nociones. Por ejemplo, el efecto de la aplicación de las fuerzas o el Newton como unidad de medida en el Sistema Internacional de la Fuerza. El objetivo de aprendizaje que vamos a trabajar es planificar y conducir una investigación experimental para proveer evidencias que expliquen los efectos de la fuerza gravitacional, de roce y elástica, entre otras situaciones cotidianas. Unidad, que la fuerza te acompañe, y el tema de hoy, la fuerza. Para comenzar entonces vamos a ver qué es la fuerza. El otro día Juanito estaba en una clase de física y el profesor le pregunta, Juanito, ¿qué entiendes por fuerza tú? Y a Juanito se le vienen estas ideas a la mente. ¿Será lo mismo que piensan ustedes? Veamos entonces qué es la fuerza. Vamos a denominar fuerza a la interacción entre dos o más cuerpos donde uno ejerce una acción sobre otro. Por ende, vamos a necesitar por lo menos dos cuerpos como mínimo para poder entonces hacer esta interacción que se denomina fuerza. Para poder definir o representar una fuerza se requiere de una magnitud o módulo, de una dirección y de un sentido. Es así que las fuerzas se representan mediante vectores. Un vector es un elemento matemático que, al igual que una fuerza, posee módulo, dirección y sentido, tal como se representa en el siguiente esquema que podemos ver. La magnitud o módulo corresponde a la intensidad de la fuerza. Se representa gráficamente mediante la longitud de la flecha. La dirección señala la línea de acción del vector, es decir, el ángulo en el que se aplica la fuerza. El sentido indica hacia dónde se dirige el vector, es decir, hacia dónde se aplica la fuerza. La dirección entonces puede ser vertical u horizontal. El módulo tiene que ver con la intensidad, es decir, el tamaño de la fuerza, y el sentido vamos a decir que puede ser izquierda o derecha, arriba o abajo. Los efectos que las fuerzas tienen sobre los cuerpos son diversos y dependen de varios factores: los cuerpos que interactúan, la magnitud de la fuerza y la dirección y sentido en que se ejerce. Veamos a continuación algunos ejemplos. Por ejemplo, acá tenemos que la fuerza puede producir cambios permanentes en la forma de un objeto, aplastar una lata. Hay otros cambios que son momentáneos, por ejemplo, estirar un elástico. Hay cambios también en la trayectoria de un objeto en movimiento. Por ejemplo, al empujar un auto de juguete en movimiento en una dirección diferente a la que lleva. También podemos encontrar cambios en la rapidez de un objeto en movimiento. Por ejemplo, al empujar una pelota en movimiento en el mismo sentido de su desplazamiento o en sentido contrario. Luego de ver entonces los efectos que producen la fuerza, los voy a resumir a través de este mapa conceptual para que así les pueda quedar mucho más claro. Los efectos que producen la fuerza entonces pueden ser la deformación, tal como lo vemos acá, deformación, y esta deformación puede ser permanente o momentánea. También puede producir cambios en el movimiento. Estos cambios van a producir cambiar la dirección, disminuir la rapidez o aumentar la rapidez. Hablamos del concepto de fuerza, dijimos que en el sistema internacional la unidad de medida de la fuerza es el Newton. Ahora vamos a ver los tipos de fuerza. Por ejemplo, tenemos la fuerza roce. La fuerza roce es aquella que impide el desplazamiento entre dos cuerpos. Si mañana decidiéramos andar en bicicleta y vamos a andar, por ejemplo, por la arena, ahí vamos a ver que se me dificulta mucho más poder andar, es decir, va a haber mayor roce que si yo ando por el pavimento. También tenemos la fuerza gravitacional. Este tipo de fuerza es la fuerza de atracción que ejerce la Tierra sobre un objeto. También tenemos la fuerza elástica. Esta fuerza surge cuando se aplica fuerza sobre un material elástico.
También tenemos la fuerza eléctrica, que es la fuerza ejercida entre cuerpos cargados eléctricamente. Hay otro tipo de fuerzas. Vamos a ahondar un poquito más en la fuerza rosa. Recordemos que es aquella que impide el desplazamiento entre dos cuerpos y que la fuerza rosa puede manifestarse entre dos cuerpos sólidos o entre un sólido y un fluido. En este ejemplo podemos ver que una niña quiere andar en patines. Entonces, ¿la podemos ayudar? ¿Qué será mejor? ¿Andar en las piedras o andar en el hielo? En este caso, por supuesto, andar en el hielo será mucho más fácil para ella, es decir, habrá mucho menos roce que si anduviera por las piedras. Otro tipo de fuerza, entonces, que también vamos a ir viendo con mayor profundidad es la fuerza elástica, ya que ustedes tienen que realizar actividades con este tipo de fuerza. Dijimos que la fuerza elástica surge cuando se aplica fuerza sobre un material elástico. Un material elástico puede ser representado como pequeños resortes unidos entre sí. Cuando una fuerza externa comprime el material elástico, se produce un efecto como si los resortes se comprimieran, es decir, se acercan unos con otros. Una vez desaparecida la fuerza externa, el material elástico recupera su forma tal como lo hacen los resortes. La síntesis de la clase de hoy es la siguiente. Hablamos sobre el concepto de fuerza, vimos los efectos que producen las fuerzas, representamos fuerzas a través de un vector y vimos los tipos de fuerza. Que estén muy bien, nos volvemos a encontrar en una próxima cápsula educativa. Recuerden realizar su módulo de trabajo. Si hay algo que no quedó claro, pueden leer el texto del estudiante o realizar las consultas a través de mi correo electrónico. Que la fuerza los acompañe. Chao.